Gracias por preferirnos aquí en Primer Plano. Vamos a compartir después tantas informaciones, a veces no muy agradables, pero que son el día a día, que están en la agenda informativa de República Dominicana. Y es sobre el turismo, el sector que se ha convertido en la columna vertebral de la economía en República Dominicana. Para que usted tenga una idea de lo que el impacto que tiene el turismo, por ejemplo, en la economía, representa más del 15% del Producto Interno Bruto del país. Generó el año pasado más de 21.000 millones de dólares. Y este año se estima que sobrepasará los 22.000 o 23.000 millones. Eso es el turismo. Donde llega el turismo, realmente se siente el desarrollo, porque ¿qué de grande o de bueno tiene el turismo? Que es transversal, se siente en diversos niveles de la economía de un país. Y esta semana el presidente de la República y el ministro de Turismo encabezaron un acto donde dieron a conocer las estadísticas de los primeros 6 meses de este año, donde más de 6 millones de visitantes llegaron al país. Veamos. Todavía tenemos mucho que hacer, todavía tenemos mucho que avanzar. El turismo sigue entre los sectores más punteros de la economía durante este año. En todas las áreas el turismo ha ido creciendo y es una protección que tenemos que dar día a día ante un mundo tan difícil, ante un mundo tan especial, con situaciones que no se tenían previstas hace unos meses y están pasando por diversas razones. Pero a pesar de toda esa incertidumbre, lo que hemos logrado que podamos seguir avanzando, que podamos seguir creciendo. El mandatario destaca el potencial del país mayormente por el auge en el sector turístico. Donde invertir en República Dominicana, especialmente en el sector hotelero, en otras áreas del sector turismo, pues tenga más rentabilidad, tanto económica como también social, y tienen un gobierno que los va a seguir apoyando, que va a seguir con ustedes de la mano, que no importan los problemas que surjan. El ministro de Turismo, David Collado, resalta como algo positivo la llegada de más de 6 millones de turistas a pesar del escenario internacional desfavorable. Que fue el mejor año del turismo de la historia de nuestro país, pese a la incertidumbre del mercado americano, que es el principal mercado de la República Dominicana, más del 50%, que ha hecho que todos los países que dependen directamente del turismo americano bajen. Y más adelante vamos a ver lo que decía Papo Blanco. Inmediatamente vimos la incertidumbre del mercado americano, no nos quedamos de brazos cruzados, nos fuimos a Latinoamérica, nos fuimos al Cono Sur y veremos los resultados. David Collado, ministro de Turismo, se mostró optimista ante la posible de que el país pueda registrar más de 12 millones de visitantes durante el 2025. La llegada de cruceristas, 1.630.915 cruceristas han llegado a la República Dominicana en este primer semestre. Y aquí se ve la visión del presidente Abinader, quien ha sido el propulsor del turismo en crucero, 184% de crecimiento con relación al año 2019. Durante el periodo enero-junio, Estados Unidos y Canadá fueron los principales destinos emisores, con el 45% y 18% respectivamente. Los visitantes han llegado al país también procedentes de España, Puerto Rico, Francia, Inglaterra, Chile y Alemania. En cuanto a las vías de entrada, durante el primer semestre llegaron al país 4.514.000 turistas por vía aérea y 1.630.000 por cruceros. Y lo mejor de todo esto es que ante ese crecimiento es constante, sistemático, exceptuando que pase algo fuera de serie, que las probabilidades
de que se alcance la cifra de los 12 millones de visitantes al final de año será un éxito. Y como decía al principio, realmente todo eso tiene un impacto directo. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla, por ejemplo, el turismo, usted ve que hay más movimiento de taxis, de esos taxis turísticos. El turismo impacta directamente en la agricultura de República Dominicana, porque todo lo que se consume en los hoteles del país, que es mucho, se le compra a los productores. Estamos hablando habla de más de 15 mil millones que se gastan o se hacen en compra. Entonces, eso es como si fuera una exportación, pero sin tener que cruzar el mar. Todo esto es parte del esfuerzo que se hace cada día, como ese esfuerzo que se está haciendo para que la ciudad colonial siga manteniendo su brillo, un programa que se desarrolla desde hace años para la recuperación total de la ciudad colonial. Una ciudad colonial que tiene la característica de que es la única ciudad colonial realmente con vida, donde vive gente, donde la gente comparte y donde usted puede ver cada día los residentes de esa zona. Por eso se inició un programa en el marco de toda esa rehabilitación de la zona colonial para recuperar algunas casas, para pintar esas casas de gente que en condiciones económicas no son las mejores, para que haya una armonía, para que tenga una belleza. Veamos. Con una inversión de $5.2 millones, el Ministerio de Turismo dejó iniciadas las labores de restauración del programa de mejoramiento de viviendas de Ciudad Colonial. El amplio programa incluye los sectores de San Antón, Santa Bárbara, San Miguel y San Lázaro, donde se repararán casas en estado de deterioro, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus residentes y conservar a los habitantes tradicionales de Ciudad Colonial. Y este proyecto no podía ser un proyecto de embellecimiento, de desarrollo turístico, urbanístico en Ciudad Colonial, en su centro, y que dejara en las orillas, en los bordes, la pobreza de manera indiferente, porque iría en contra de todos los criterios que nosotros tenemos y que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, para que el turismo sea sostenible en el tiempo. El proyecto de mejoramiento de viviendas en la Ciudad Colonial es, sin duda, uno de los más cercanos a mi corazón. Este proyecto me emociona especialmente porque he tenido el honor de visitar a algunas de las familias que viven en los alrededores del Parque San Miguel. David Collado destacó la importancia de ese programa, que beneficiará de manera directa a familias que residen y aportan al desarrollo económico de la Ciudad Colonial. Y buscamos en este momento combatir este decrecimiento poblacional. El Promevi aborda diferentes problemáticas que hemos encontrado en Ciudad Colonial. En todo el inventario de viviendas en Ciudad Colonial, encontramos que el 22% de estas viviendas están vacías. Las separaciones comenzarán con una fase inicial de 38 viviendas, seguida de 32 viviendas más, y finalmente con el cuarto lote de 38 inmuebles hasta concluir en el último trimestre de 2026. Gracias por tomarlo en cuenta, gracias por trabajar de las manos con lo que somos los comunitarios, dándonos la confianza y el reconocimiento de que estamos capacitados para estar en estos proyectos que vienen de las manos, vuelvo y reitero, de cada uno de nosotros como municipio. El programa de revitalización de Ciudad Colonial tiene como finalidad revitalizar el centro histórico en su aspecto urbano, económico y de turismo cultural, por lo cual desarrolla actualmente más de 2 proyectos. Un programa verdaderamente hermoso y que impacta en la comunidad. Vamos a pasar a un tema que ha estado debatiéndose, que hay que tomarlo con lupa, porque quizás haya o hay algunas dificultades económicas en el SENASA, pero no deja de haber también todo un plan, una conspiración, por decirlo de una forma, de grupos de otras
empresas de esa naturaleza competencia, porque si desaparece SENASA, realmente es su gran salvación. La SENASA, el Servicio Nacional de Salud, tiene nada más y nada menos que el 73% de los afiliados al Seguro Social, a la seguridad. Estamos hablando de más de 6 millones de personas. Ante esa realidad y ante la denuncia de las dificultades económicas que enfrenta, el presidente Luis Abinader decidió tirarle la toalla. El Seguro Nacional de Salud, conocido por sus siglas SENASA, es la más grande administradora de riesgos de salud de República Dominicana, con el 73% de los afiliados a ese régimen. Es decir, 7.6 millones de personas reciben servicios de salud de esa institución, que ahora es el centro de una controversia ante la supuesta crisis que enfrenta, por lo que el presidente Luis Abinader tuvo que salir en su defensa. SENASA no es un negocio. SENASA es una misión, parte de la política pública de salud. Hablando en La Semanal, su tradicional rueda de prensa de los lunes, el mandatario dejó claro qué es SENASA. Es una institución pública con un profundo compromiso social que es dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación ni su objetivo es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. El presidente Luis Abinader le garantizó el pago a todas las prestadoras de servicios del SENASA y le hizo un juramento a los más de 7 millones de afiliados al seguro del Estado. Nunca le faltará cobertura de SENASA, ni en el contributivo ni en el subsidiado, a los dominicanos y a las dominicanas, mientras yo sea presidente. El mandatario hizo hincapié del compromiso del gobierno con SENASA y garantizar su estabilidad y cobertura. Ese es un gran compromiso que debe poner en ejecución, si se quiere, el presidente, como él dice, que no debe faltarle el seguro, porque estamos hablando que ahí están inscritos la mayoría de los dominicanos, especialmente los más pobres, porque usted sabe que aquí el sistema social es al revés. El que más necesita un seguro es la persona de mayor edad, es el que no tiene empleo. Y aquí, por ejemplo, en las personas ya que tienen esta carita que yo tengo, si usted trabaja en el Estado y usted tiene un seguro X, más o menos que usted puede pagarlo, cuando le dan para afuera o lo pensionan, ya usted tiene que entrar obligatoriamente al seguro, al SENASA contributivo. Es decir, entonces, si usted quiere un seguro de más alto nivel, que es el complementario, debe pagarlo. Entonces, los que más se enferman son las personas mayores, pero aquí es al revés. Y eso, por suerte que el SENASA realmente tiene ese programa, porque si no, lo dejan para que se lo lleve quien lo trajo. Veamos otra historia sobre estadística de lo que es el SENASA. Ante la andanada de críticas de la oposición al Seguro Nacional de Salud, entidad que se acusa de estar en bancarrota, el director Santiago Jacín, su director, dice que se supera con creces los estándares nacionales e internacionales en materia de ética, calidad, cumplimiento y satisfacción ciudadana. Nosotros tenemos ahora mismo más del 72% de la población dominicana afiliada. Pero nosotros somos, por ese 72%, los proveedores económicos de todos los hospitales públicos y de la mayoría de las clínicas y médicos privados. Y hoy en día nuestra última encuesta marcó más de un 90%, si no me equivoco, creo que fue un 94% de satisfacción de los usuarios del SENASA. Jacín manifestó que SENASA ha demostrado que lo público puede ser sinónimo de excelencia, integridad y servicio. Pero no solamente de los usuarios del SENASA, de los que reciben, de esos prestadores que reciben el SENASA. Me explico. La clínica, los médicos, los laboratorios, los centros diagnósticos están con una satisfacción de que entienden que si no fuese por el SENASA, el sistema de salud
colapsa. Sostuvo que se han implementado sistemas de cumplimiento antisoborno y de cumplimiento normativo, lo que la oposiciona como una institución pública de avanzada en materia de ética y gobernanza. Todas las investigaciones, todas las auditorías que se le han hecho a SENASA, las puertas de SENASA han estado abiertas. Hasta hoy no ha habido ningún problema con ninguna auditoría realizada a nosotros. No solamente eso, nosotros seguimos trabajando para conseguir la calidad con diferentes premios internacionales. Hassin dijo que en los últimos 5 años, SENASA ha experimentado un crecimiento sostenido que se refleja en un aumento del 248% en la inversión en salud. Bueno, ahí están unos datos sumamente interesantes. Incluso hasta hace poco de este escándalo se hablaba de que el SENASA Premium era hasta superior a muchos del sector privado. Mucha gente, incluyéndome a mí, estaban pensando hacer el cambio porque dicen que lo que tú pagabas es mínimo. Entonces, desde el gobierno hay que seguir apoyando el SENASA, es mi actitud, porque ahí están la mayoría de los pobres. Porque tú le ves esa campaña contra SENASA, pero usted se va a cualquier aseguradora privada, Humano, por ejemplo, y te salen a ti que por una coma no te pueden atender. Te va a cualquier otra y por tal o cual cosa no te prestan el servicio. Entonces, las aseguradoras tienen su asunto. Y yo no dudo que si es cierto que hay alguna dificultad, se trabaje para que se mejore y se siga dando el servicio. Porque hay quienes del sector privado están apostando al descalabro de SENASA, que estamos hablando, son 7 millones de personas que se distribuirían entre las demás empresas de esa naturaleza. Antes de irme, quisiera compartir con ustedes un debate, una polémica, un caso de corrupción que es el denominado caso Lobo, Operación Lobo, donde había que todo un andamiaje de corrupción para sobornos. Vamos a ver estas historias antes de despedirnos. Es importante destacar que esta operación apenas inicia. Entre los imputados por el cobro de sobornos en varias instituciones públicas para el servicio de seguridad privada hay varios coroneles y civiles. El Ministerio Público ha oficializado la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción contra 10 detenidos por la alegada estructura de corrupción desmantelada con la Operación Lobo. Y que como en todas las operaciones nuestras pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso. Con relación al pago de sobornos, comienzan a surgir datos relevantes. Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación. Según el Ministerio Público, la estructura de sobornos opera desde el Servicio Nacional de Salud, el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia y las empresas de distribución de electricidad del norte, del este y del sur. Entre los imputados suena el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrioso Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco, Luis Ernesto Vicioso, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, así como el empresario Quilvio Rodríguez. Bueno, ahí está esa denuncia. Lo que yo realmente hay cosas que no entiendo, porque ¿cómo usted contrata seguridad privada para instituciones del gobierno, donde hay cientos, miles de policías y soldados que están por ahí barajando? Sí, ¿cómo usted me justifica eso? Y fíjese lo que dice la magistrada. Dice ella que tiene la prueba de un soborno de 100 millones de pesos. Esperemos que dirán los tribunales. A ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme y será hasta una próxima entrega aquí en Primer Plano.